que hoy lunes 5 de agosto vamos hasta 1941, porque hoy termina la batalla de Smolensk. Smolensk siempre se ha dicho es la llave de Moscú. Ahí fue una de las grandes victorias de Napoleón y ahí también el ejército alemán pues queda a las puertas de Moscú. Sorpresivamente Hitler toma una decisión y una de las decisiones más controversiales de toda la guerra. En vez de enviar en pleno verano las fuerzas a seguir adelante hacia Moscú, las manda a conquistar Kiev, donde se da una de las rendiciones más grandes, bueno, de la toma de prisioneros de guerra más grandes de la historia. El cerco de Kiev le costó al Ejército Rojo 600.000 tropas. Pues, y ya cuando volvieron a tener ese empuje hacia Moscú, apareció el mejor general del ejército ruso, el general Invierno. Vamos a 1947, porque un día como hoy, uno de los presidentes tal vez más incomprendidos y un presidente que llegó y realmente pues empezó a aprender mientras estaba en el puesto. Pues él dispone en el día de hoy pues que dentro de ese estado colonial de Puerto Rico, pues el pueblo de Puerto Rico puede elegir su propio gobernador. Pues una especie de camino o que es una especie de situación a medio camino entre ser una colonia y ser un estado. Lo interesante de esto es que la elección del gobernador de Puerto Rico, pues un poco lo que Muñoz Marín diseñó, el híbrido ese del cual el país hoy pues, está totalmente atrapado y sobre todo hundido en esa condición que tiene de ornitorrinco político que no es ni una cosa ni es la otra. Vamos a 1995, porque un día como hoy, este hombre, Warren Christopher, y él siempre lo ha dicho, yo como buen californiano siempre miro al Pacífico. ¿Y qué hizo Warren Christopher un día como hoy? Primer secretario de Estado, viaja a Vietnam y ahí, junto a Yun Man Kham, firman con Hanoi la normalización de las relaciones diplomáticas entre ambos países a 20 años de la derrota de los Estados Unidos en esa guerra. Su primer embajador, un exprisionero de guerra que estuvo pues, en manos de los vietnamitas. Así que para que vean y las relaciones entre Estados Unidos y Vietnam en esos 24 años que han pasado, pues han sido realmente prósperas. Pues, ya Vietnam convertido en una especie de tigre asiático. Y lo interesante es que el propio país también trata de olvidar esa guerra. Y hoy pues los viejos veteranos tratan de que la juventud cada vez más occidentalizada recuerde lo que fue la lucha de este pueblo por 30 años. A los que les interese esta historia, el autor inglés Mark Hastings acaba de sacar un libro, pero fabuloso, les los recomiendo. La Guerra de Vietnam se llama, y es un documento, bueno, como todos los libros de Hastings, investigado a profundidad de alguien que fue corresponsal de la BBC en esta guerra en el año 68 y 69. Vamos a 2010, porque ¿se acuerdan? Pues todos nos acordamos de esta historia realmente confusa, cuando cerca de la ciudad de Copiapó, en pleno desierto de Atacama, se produce el derrumbe dentro de una mina y quedan atrapados 33 mineros a 700 metros de profundidad. ¿Se acuerdan ese rescate? ¿Y se acuerdan del liderazgo de este hombre? Bueno, la película ya se dio, Los 33 se llamaba. Pues, y el mejor de todos, el tal Johnny Arben, que el tipo tenía 2 mujeres esperándolo afuera. Pobrecito, imagínense lo que le pasó cuando salió. Bueno, una victoria por parte de Chile y una proeza de ingeniería. En una mina que, bueno, los dueños estaban totalmente en bancarrota, los tipos no les pagaban a los mineros, se dieron a la fuga. Bueno, una historia de esas típicas de cuando las cosas salen de su nivel. La cosa es que la historia de heroísmo y de liderazgo de estos, sobre todo de quien toma la capitanía dentro de esta cápsula y dentro de este refugio, pues, dice mucho de la calidad humana en situaciones de desastre. Vamos a 2016. Porque ¿qué pasa cuando un país juega a ser del primer mundo? Y hoy se inauguran los Juegos de Río.
en el 2016. Un país que venía de organizar un mundial de fútbol y que, bueno, hoy tiene una especie de colección de ruinas de esos Juegos Olímpicos. Pues, y ahí empieza el principio del fin de Dilma Rousseff. Pues queremos, ¿verdad? Decían los brasileños, ¿de qué nos vale hacer unos Juegos Olímpicos con hospitales en ruinas, con escuelas pues totalmente destruidas? Es decir, ¿qué ganamos nosotros con este prestigio, muy entre comillas? Bueno, la situación social empezó a desmoronarse. Y yo les digo, por ejemplo, que a mí me tocó estar en el 7-1 que pierde Brasil contra Alemania en el estadio ahí en Minas Gerais. Y lo más increíble era cuando Brasil iba perdiendo 2-0, la gente gritaba en contra de Fred, el delantero de la selección. Cuando el juego iba 4-0, gritaba en contra de Felipao, el técnico de la selección. Cuando iba 7-1, la gente empezó a gritar en contra de Dilma, la presidenta de Brasil. Es decir, cómo el deporte realmente es una religión dentro de Brasil y la buchada que le dieron a Dilma Rousseff en esa inauguración de los Juegos de Río demostraba la crisis social que estaba fraguándose y que vendría después pues con el derribo de su gobierno y toda la situación que llevaría pues a este señor Bolsonaro a la presidencia de Brasil en uno de esos juegos típicos de América Latina de creer que las soluciones siempre están en los extremos del ámbito político. Cosas de la historia.